a lo que Dios nos quiere decir el día de hoy, ¿sí? Cerramos nuestros ojos. Padre bueno, Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias Padre por, en primer lugar, permitirme, Señor, compartir tu palabra. Ahora, Señor, guíanos de inicio a fin, Señor, y que tu palabra pues cale profundamente el corazón y la mente de cada persona que está en esta iglesia, Señor. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, en tu nombre Jesús. Amén. Bien, hermanos. Antes de pensar, todos tienen el pasaje, todos se encontraron, o alguien está en Isaías 6, versículo 1 al 4, todos los tenemos. Y bien, hoy nuestro primer domingo tenemos como énfasis la santidad de Dios. Es decir, que todos los domingos, todo el mes de octubre, vamos a tratar aspectos importantes de la santidad de Dios. Y hoy, como ven en la diapositiva, vamos a hablar de la importancia de la santidad de Dios. Y de seguro que en tu día a día o en el tiempo que has estado en la iglesia, no sé, en tu vida cristiana, has escuchado la palabra santo, ¿verdad? O santidad, o es más, quizá la has cantado en algún himno, en alguna alabanza, ¿verdad? Pero ya vamos a hacer algo. A la persona que está a tu lado le vas a decir: ¿qué concepto tienes sobre la santidad? Comparte y vas a ver que, bueno, no sé, quizás van a tener un concepto distinto al tuyo. Así es que te digo, comparte con la persona que está a tu lado y dile: ¿qué concepto tienes por santidad? ¿Qué concepto tiene? Y yo les voy a contar una anécdota que justo cuando yo hacía mi prédica decía, y cuando era adolescente, gracias a mi madre he podido ir a la iglesia desde muy niño, pero recuerdo en mi adolescencia que mi mamá tenía una amiga, me imagino que en la reunión de mujeres, no recuerdo bien, pero tenía una como que su mejor amiga, digámoslo así. Y esa amiga tenía a su papá que iba a la iglesia. Y este señor era alto, como que un poco gordito, bueno, agarrado, y era muy serio al entrar a la iglesia. Y creo yo que veía a este señor como un santo. Y me ponía a pensar, cuando hice mi prédica, decía: ¿será así la santidad? ¿Será así? Porque algunas personas creen eso. Algunas personas creen que la vestimenta te hace santo. Otros que se alejan de todas las personas y no te hablan. Otros que de repente se van a un monte y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros o de las personas tiene una perspectiva o un concepto distinto de qué es la santidad. ¿Pero qué es la santidad? Dice que en hebreo las palabras traducidas como santo y santidad tienen que ver con estar apartado, separado, diferente o dedicado. Entonces, la santidad es esto, es estar apartado o separado, diferente. ¿Así es? Bien. El tema de hoy lo voy a tratar en 3 puntos. Y estos 3 puntos que lo ven son: la santidad, 1, la santidad revela la diferencia entre Dios y el hombre. 2, la santidad de Dios exige reverencia y adoración. 3, el último punto, la santidad de Dios confronta y transforma al pecador. Entonces, en estos 4 versículos vamos a poder estudiar y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. 1, la santidad revela la diferencia entre Dios y el hombre. ¿Y por qué lo decimos esto? Bien, todos con su Biblia y vamos al versículo 1. Y decimos: en el año que murió el rey Usías. Y ahora, ¿quién fue el rey Usías? El rey Usías fue un rey, obvio, que empezó a reinar desde los 16 años. Y su reinado duró aproximadamente 52 años. El rey Usías fue considerado uno de los reyes buenos, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
pero, ya en los últimos años del rey Usías, de su reinado, ¿qué pasó? Su corazón se endureció y se alejó de Jehová. Entonces, como el rey Usías se creía o veían que el reino de Judá era próspero y todo le iba bien, entonces endureció su corazón y se alejó del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Entonces quiso entrar al templo, se atrevió a entrar al templo a quemar el incienso, algo que no le pertenecía hacer eso a él, y Jehová le dio, creo que lo mató teniendo lepra. Entonces murió de la peor manera, ¿sí? Entonces, vamos al versículo ahora sí. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban en el templo. Entonces, si cada uno lee lo que dice ahí, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo es? Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo te imaginas? Y de seguro que todos tenemos una perspectiva distinta, de seguro. Entonces, este no es el propósito de este mensaje, no es que te visualices cómo está. Ese no es el propósito del mensaje, porque como les dije, todos tenemos una forma, una visualización distinta de lo que dice esto. Por ejemplo, dice, un trono alto, ¿qué tan alto, ancho, de qué color? No sé. Y sus faldas llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo. ¿El templo es grande, es pequeño, de qué tamaño? Es por eso que el propósito de este mensaje no es entender o que te visualices de cómo es. El propósito de esto es que veas que Dios es soberano. Es que veas que Dios es soberano. Y que requiere la suprema exaltación de Dios como el soberano de todo lo creado. Así es que no existe reino, no existe imperio, no existe poderío que sea más grande que el reino de Dios. Esto es lo que te está tratando de decir en el versículo 1, en que dice, el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y lo podemos reforzar con Job 42:2, dice, yo sé que tú puedes hacer las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Él puede hacer todas las cosas, hermano. Todas las cosas quiere decir esto. Salmo 135:5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Jehová es mayor que todos los dioses, mi hermano. Entonces, el versículo 1, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el Señor es soberano, que Él está por encima de cualquier trono. ¿Y por qué te digo esto? A ver, las primeras palabras de este texto dice, en el año que murió el rey Usías. El Señor le quiso mostrar a Isaías que él era el Dios soberano. ¿Y por qué? ¿Por qué no le dijo, por qué no llamó? El capítulo 5 tiene el título de visión y llamamiento de Isaías. ¿Por qué no llamó el Señor cuando el rey Usías estaba vivo? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que no lo llamó? No lo llamó y no lo hizo pasar por esa visión que muchos la catalogan extraordinaria y aterradora. ¿Por qué no lo llamó el Señor a Isaías cuando el rey Usías estaba vivo? ¿Por qué lo llamó cuando dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor? ¿Por qué no lo llamó antes? ¿Por qué crees que no lo llamó antes? Como les dije, el rey Usías hizo correcto ante los ojos del Señor. Y para ese entonces, el reino de Judá era próspero. Entonces, si ustedes recuerdan, a ver, vamos a retroceder un poco los años, nuestra estabilidad, bueno, nuestra seguridad no es que haya sido la mejor, pero yo creo que estuvimos antes, mejor hemos estado antes, en seguridad, ¿o no? Porque ahora todos no podemos ni salir
salir a la calle, mostrar tu celular, porque uno, te extorsionan, te roban, te matan. Digámoslo así, que el reino de Judá estaba conforme y estaba tranquilo, estaba a gusto con el mandato del rey Usías. Estaba a gusto, se sentía a gusto. Entonces, cuando muere el rey Usías, es donde lo llama el Señor a Isaías, para que vea, para que se dé cuenta que yo soy el soberano de todo, incluso soy más que el rey Usías, que ves que gracias a él es que todo está yendo bien. Es por eso que lo llama en ese momento el Señor a Isaías. Y algo más, cuando estaba buscando por internet y buscaba, y les pregunto, ¿quién creen que es el país más poderoso del mundo? ¿Quién creen? Yo empecé buscando, así textualmente les voy a decir, pues, ¿qué país es el más poderoso en el 2025? Pum, le puse en el Google. ¿Y quién creen? ¿Qué país creen que salió? Entonces dije, bueno, 2025, vamos al 2024. Y seguía saliendo el mismo país. Bueno, creo que acá hay algo. Vamos al 2020, puse el 2020. Y en el 2020 decía, este país se apunta a ser el país más poderoso. Bueno, ya 2020, 2025, vamos al 2026. Seguía siendo este país. Voy al 2027. Llegué hasta el 2030. Y el 2030 decías, sigue siendo considerado el país más poderoso del mundo, gracias a su dominio económico, una fuerza militar inigualable, liderazgo tecnológico e influencia cultural. Su estatus se basa en ser la economía más grande del mundo, una influencia global en la toma de decisiones y una fuerte presencia en los sectores de tecnología, finanzas y entretenimiento. ¿De quién creen que estoy hablando? ¿De quién creen? Les dije que voy desde el 2000 hasta el 2030, fui a buscando aquel el país y seguía siendo ese país. Y era Estados Unidos, le sigue China, pero sigue siendo, y me dije, hoy en día es el país más fuerte, pero Dios es soberano y está por encima de cualquier país, de cualquier imperio. Y eso es el mensaje que traigo en este punto. Dios es soberano porque Dios controla todo y puede todo, hermanos. Hay algo más. Este país, que actualmente es el más poderoso, pasó algo con uno de sus presidentes. Si alguien recuerda, el presidente John F. Kennedy fue asesinado, ¿verdad? Fue asesinado. Entonces los americanos veían a John F. Kennedy como un símbolo de esperanza rota cuando lo asesinaron. ¿Y por qué? Kennedy representaba el optimismo y el futuro para muchos estadounidenses, y su asesinato fue percibido como la destrucción de esa esperanza. Muchos de los americanos confiaban en Kennedy, porque de seguro por el mandato, por la forma de cómo gobernar, y confiaban en él y se sentían seguros. Cuando lo asesinaron, dice que fue percibido como la destrucción de esa esperanza. Lo mismo que le pasó a Isaías y al pueblo de Judá. Murió el rey Usías, y yo creo que todo el pueblo se quedó en incertidumbre. Dije, ¿ahora qué hacemos? Si este rey duró 52 años, ¿ah? Este rey que nos ha llevado durante todo este tiempo en ser una nación buena, estable, ahora que murió, ¿qué hacemos? ¿Quién nos ayuda? Y ahí es donde está la visión que dice, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, dándole a entender a Isaías que aunque haya muerto Usías, yo soy soberano, yo tengo el control de todo. Y yo no sé qué es lo que estés pasando, mi hermano, mi hermana, no sé qué es lo que estés pasando, pero lo único que te puedo decir es que Dios es soberano y tiene el control de lo que estés pasando. Es lo único que te puedo decir. Dios es soberano y tiene el control de lo que estás pasando y de lo que vas a pasar. Te dejo un pensamiento y que dice, la santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el súbdito.
Nuestro punto 2. Y ahora vamos a leer los versículos 2 y 3. Así es que vamos a leer juntos el 2 y el 3. Dice, el punto 2 tiene como título: la santidad de Dios exige reverencia y adoración. El versículo 2 dice, por encima de él, de Dios, de Jehová, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A ver, si nos damos cuenta en el texto, ¿qué menciona? Menciona unas criaturas creadas por Dios llamadas serafines. Y creo que es la única parte de la Biblia donde dice esto, donde da un poco más de concepto de ellos. ¿Qué también dice nuestro texto? Que también los describe qué es lo que hacen. Los describe cómo son. Y por último, nos enfatiza sus acciones. Y estas criaturas probablemente son las criaturas más poderosas creadas por el Señor. Majestuosas. Ya que el texto nos dice que están cerca al trono del Señor. Pero hay algo que hacen los serafines en este momento. Los serafines son criaturas libres de pecado, pero sin embargo tienen que cubrir su rostro y sus pies. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué creen que hacen eso? ¿Por qué creen que hacen eso? Dios creó a los peces y les dio para que vivan en un ambiente que es el agua. Los hizo con branquias, con aletas, para que puedan estar en ese medio. Y igual los hizo a las aves, los dio plumas, les dio alas para que estén en ese medio que es el aire. Y les dio a los serafines para que estén en el medio del reino de su santidad, le dio 2 pares de alas más. Con 2 se cubrían los ojos o el rostro, y con 2 se cubrían los pies. ¿Por qué creen, les digo, hermanos? ¿Por qué creen que se tenía que cubrir? Si los creó para estar en ese medio, de estar alabándole al Señor. ¿Por qué creen? Lo hacían por señal de reverencia. Porque ni siquiera aún ellos podían soportar la gloriosa santidad de Dios. Por ellos que se tenían que cubrir. No podían verlo, ni siquiera ellos, hermanos. Ahora, ¿recuerdas el pasaje en Éxodo que cuando Moisés le pide a Dios verlo cara a cara? ¿Recuerdas? Ya a ver, te hago recordar un poco. Dios lo llama a Moisés y Moisés va al monte Sinaí. Entonces, no le voy a decir textualmente como dice el texto, pero voy a estar como que parafraseando, ¿sí? Y le dijo, Señor, yo he visto todo lo que has hecho, todo lo que nos has ayudado, desde que nos sacaste de Egipto hasta el día de hoy. He visto cómo has destruido al pueblo de Egipto con todas tus plagas. He visto tu provisión en todo el desierto, la columna de fuego, el maná del cielo, el agua en la roca. ¿Qué más? Abriste el mar rojo. He visto todo, Señor, pero ahora quiero verte a ti, quiero ver tu rostro. Le dijo, quiero ver tu rostro. Y el Señor sabio le dijo, no hay hombre que pueda hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se muere, no puede haber hombre que pueda ver el rostro del Señor y su santidad. Pero el Señor le dice, ok, no le dijo ok, pero le dijo, vas a ver, pero voy a poner mi mano cuando pase mi gloriosa santidad, voy a poner mi mano y te voy a poner en un lado más seguro y solamente vas a ver mi espalda. Y solamente vas a ver eso. Y pasó, y sucedió. ¿Y qué pasó después? Cuando ya Moisés desciende del monte Sinaí,
él baja y todo el pueblo lo esperaba, eran 40 días, 40 noches, lo esperaba. Entonces, y yo creo que ven desde lejos y le dice, allá viene, allá viene. Pero cuando se acercaba, dice la palabra que no podían ver su rostro. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia del Señor. No podían porque resplandecía tanto que los enceguecía. ¿Y por qué causa? ¿Cuál fue la causa de que no podían ver el rostro de Moisés porque era tan brillante? ¿Por qué? Porque vio al Señor. Y miren, y dice la Biblia, dice Éxodo, que Moisés solamente vio un poquito, digamos que de reojo, vio un poquito. Y ese poquito fue una vista indirecta. Sucedió todo esto, que su rostro de Moisés fue tan resplandeciente que no podían verlo. Y ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Resplandeces así? ¿Resplandece así tu vida con tus amigos seculares, el trabajo, la universidad, el colegio, la familia? Algo más que nos dice el pasaje es que los serafines no cubrían su boca, no cubrían, con el propósito de cantarle y decirle, santo, santo, santo. El versículo 3 nos revela algo muy importante. Es que muestra una misma palabra 3 veces. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué no solamente puso santo? ¿Por qué tuvo que poner santo, santo, santo? El teólogo Sproul dice que es un lenguaje bíblico. Y mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de superimportancia. ¿Los atributos del Señor cuáles son? El Señor es amor, ¿verdad? ¿Es amor? Pero dice la Biblia es amor, amor, amor. ¿Es poderoso? ¿Tú crees que el Señor sea poderoso? Amén. Pero dice la Biblia es poderoso, 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 ¿o solamente dice poderoso? Solamente dice poderoso. Pero sí dice santo, santo, santo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la santidad no significa que es el atributo de Dios más importante. No, todos los atributos del Señor son importantes. Solo que la santa divinidad es la que mejor muestra la distinción entre el Creador y su criatura. Y en segundo lugar, este superlativo, santidad divina, es tan majestuosa e infinita que no la puede contener un lenguaje humano. O sea, nos tuvieron que poner santo, santo, santo para poder entender que Dios es magnífico, que su santidad es magnífica. Los serafines fueron creados para algo, para cantarle y adorarle al Señor. Y el Señor te pide algo, no como una opción, sino como una orden. Y 1 Pedro 1:15, 16 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor te dice, sed santo. ¿Te dice ser poderoso? No. Te dice, sed santos como yo soy santo. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Qué es lo irónico? Que a veces no queremos ser santos, pero sí queremos ser poderosos, ¿verdad? A veces queremos tener el control de todo, incluso hasta de tu esposa o de tu esposo, pero no quieres ser santo. Pero te pide el Señor, sé santo como yo soy santo. Y mi último punto, ya para terminar.
La santidad de Dios confronta y transforma al pecador. El versículo 4, mi hermanos, el versículo 4. ¿Sí lo tenemos todos? Versículo 4. Dice: y los quiciales de las puertas, el marcos, la parte donde van las bisagras, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y esto es tremendo. Y esto es tremendo, porque la Biblia menciona de que hay partes que ni siquiera tienen vida, los quiciales. No tienen vida, sin embargo, se estremecieron, se movieron. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? Por causa del canto que proclamaban los serafines. Y ahora, ¿cómo podemos ser empáticos o indiferentes con la santidad de Dios? Si la Biblia te está poniendo que cosas que no tienen vida se estremecen con la santidad, con el canto que dan estos serafines hacia la santidad de Dios. ¿Cómo podemos ser indiferentes? ¿Cómo podemos ser apáticos con la santidad de Dios? Cantaron con tal fuerza que se movieron. ¿Tú cantas de esa manera? Hace unos minutos cantamos: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Señor. ¿Lo cantas de manera así superficial o realmente quieres que el Señor te quebrante? ¿No deberíamos cantar de la misma manera como cantan los serafines y decirle santo, santo, santo? ¿No deberíamos hacer eso? ¿O hay algo? Y escúchame bien. ¿O tienen los ángeles que agradecer más a Dios que tú? ¿Le tienen que agradecer algo más a Dios los ángeles que tú o los serafines? ¿Le tienen que agradecer, hermanos? ¿O tienes que agradecer? ¿O no te alcanzaría el tiempo de poder agradecerle al Señor todo lo que ha hecho por ti? Si das un paso atrás en el tiempo y recuerdas de dónde te ha sacado el Señor, ¿a dónde te llevaría ese recuerdo? ¿Y dónde estás ahora? Es por eso que deberíamos cantar con ese entusiasmo, con ese fervor. Nosotros tenemos mucho que agradecerle al Señor, mucho. Y vamos a seguir agradeciéndoles porque hay cosas que aún pasamos, pero sabemos que Dios es soberano y nos va a cuidar y nos va a sostener. Así es que mi hermano, mi hermana, tenemos que ser agradecidos. Ellos, los serafines o los ángeles, no tienen más que agradecer a Dios. Nosotros también tenemos que agradecerlo. Y hagámoslo de una mejor manera. Si tienes que cantarle a fuerte voz, pues hazlo. Pero hazlo con convicción. Hazlo porque lo sientes realmente. Y para terminar, hemos visto la santidad de Dios revela su grandeza y que necesitamos de Él. También la santidad nos invita a adorarlo con reverencia. Y la santidad nos transforma la santidad. Así es que te pido, ahí donde estás, que cierres tus ojos. Ya para terminar. Y una vez te hago la pregunta, ¿no deberíamos cantar con la misma pasión, el mismo corazón y la misma intensidad que hacen estos seres creados? ¿Tienen estas criaturas algo más que agradecerle al Señor que tú? Si estás al lado de tu familia, gracias a Dios, es por ello. Si has podido pasar muchas enfermedades, es por gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por hacernos entender quién realmente eres tú y quién somos nosotros, Señor. Eres inalcanzable, Señor.
Eres ese Dios que vio Isaías. Santo, santo, santo. El que es, el que era, el que ha de venir, Señor. Señor, eres digno de toda alabanza, de todo honor y de toda gloria. Y no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Y te pedimos que nos ayudes a tener importancia, a no ser indiferentes a la santidad, porque te lo mereces, Señor. Y debemos acercarnos con reverencia, con humillación y estar dispuestos a servirte. Gracias por hacernos ver nuestra condición de criaturas. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Y sé que hoy mis hermanos, toda la iglesia, Señor, se va con algo aprendido sobre la santidad de ti, Señor, que necesita reverencia, Señor. Y gracias por vernos la condición de humanos, de criaturas hechas por ti, Señor, porque somos limitadas, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y guíanos en todo este tiempo, en este día, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.